Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTech por Medical Tourism y Doctores Especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. En este episodio platicaré con el doctor Gabriel Mecot, cirujano plástico con más de 12 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Monterrey. Mi tema será la liposucción Vaser. Mi objetivo es conocer las diferencias y las ventajas o desventajas que ofrece la liposucción Vaser a comparación con la tradicional. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en tu plataforma favorita de podcast. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al doctor Gabriel Mecot, cirujano plástico certificado y que tiene su práctica en la ciudad de Monterrey. ¿Qué tal? Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Kurt. ¿Cómo estás tú? Todo muy bien, gracias. Con calores, pero bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Y ustedes cómo están de clima ya? También arriba de 40. Ya viene la canícula, pero bueno, preparándonos aquí para aguantar. Gracias por aceptar nuestra invitación. Varias personas nos han estado preguntando sobre un tema que sé que usted es experto en, que es la liposucción Vaser. Es correcto, así es. Pues qué bueno que se dio el tiempo para podernos aclarar algunas preguntas sobre este tema y este tipo de procedimiento. Primero que nada, ¿qué es la liposucción Vaser, doctor? Sí, mira, básicamente lo que utilizamos nosotros, el Vaser o Vaser, también así lo conocen, es un aparato que nosotros utilizamos para poder lograr extraer la grasa más fácil, pero para mí lo más importante es que puede contraer la piel. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente cuando nosotros hacemos una liposucción es un evento o logramos algo similar a una pérdida de peso. O sea, quitamos volumen y entonces la piel puede empezar a colgar. Y eso durante toda la vida de la liposucción, desde que se empezó a utilizar, es uno de los problemas. ¿Cuánta grasa puede sacar sin que el paciente se vea mal porque puede la piel colgar mucho? Entonces, esa era la limitante. Ahora, con las nuevas tecnologías que hay, este Vaser lo que hace es que libera mucha energía justo sobre la capa profunda de la piel, que se llama dermis, y esa es la que tiene capacidad de contracción. Entonces nosotros logramos que además de que podamos hacer la liposucción y moldear el cuerpo, la piel no se va a colgar como antes y entonces tenemos un resultado mucho más natural. Eso es así básicamente la utilidad del Vaser. Entonces es una máquina, no una técnica. Es correcto, es una máquina que nosotros utilizamos durante la cirugía. De hecho, te digo, tiene dos, normalmente, está diseñada para poder extraer la grasa más fácil. Entonces, es un ultrasonido, una radiofrecuencia que va haciendo que las células se empiecen a agitar y las células de grasa empiezan a explotar. Ese era el diseño como tal. Eso logra que la grasa se licúe de alguna manera y entonces nosotros podíamos sacarla más fácil. Sin embargo, se empezó a notar que por la gran energía que produce, pues también la piel se empezaba a contraer y entonces pues nosotros utilizamos dos equipos. El equipo con el cual nosotros aspiramos la grasa y el Vaser que nos permite hacer antes de la liposucción toda esa licuefacción de la grasa y ya una vez que extraemos nosotros la grasa, la energía que se liberó, nosotros vamos viéndola durante el resto de los meses, durante la recuperación, cómo la piel se va pegando. O sea, como si el paciente no le colgara la piel, básicamente. Y al utilizar este aparato, el Vaser, ¿cómo está lo de la proporción de sangre? Porque tengo entendido que cuando se hace liposucción tiene que haber un porcentaje de grasa contra un porcentaje de sangre. Porque si no, desangran ahí como vampiros al paciente, ¿no? O sea, tiene que estar eso en proporción, no puede hacerse... ¿Nos podría platicar un poquito sobre ese aspecto de la seguridad y todo eso? Es correcto, ¿no? Y qué bueno que lo dices, sí, porque mucha gente, y eso es algo que yo normalmente le digo a mis pacientes, mucha gente me pregunta, doctor, ¿cuántos litros me va a extraer? O sea, ¿hasta cuánto me puede extraer? Entonces, yo normalmente lo que hago es explicarle lo que tú bien dices, o sea, intentamos extraer entre 5 y 6 litros, pero no es tanto la cantidad de grasa, sino nosotros sabemos que si todo va bien, la técnica salió como nosotros esperamos,
esos 5 a 6 litros van a ser una pérdida de sangre alrededor de unos 450 a 500 mililitros de grasa, de sangre, perdón. Entonces, esa es la cantidad que nosotros debemos de tener como un sangrado máximo. Obviamente depende del peso del paciente y de muchas otras situaciones. Pero entonces, nosotros, si no usamos tecnología, como por ejemplo el Baser, o si no utilizamos todos los pasos que se tienen que hacer en una liposucción, puede ser que sangre más por litro. O sea, nosotros, si ya te diste cuenta, con 5 litros son 400, es más o menos un 8 o un 9% de lo que sacamos es sangre. Entonces, si no usamos esta tecnología, normalmente es un 10, un 12%, y hay otras maneras de hacerlo, pero para lograr nuestros 500 mililitros como tope que tenemos nosotros aquí en nuestra clínica, pues a veces son 4 litros, 4.5 litros y ya no podemos sacar más porque ya perdimos tanta sangre. Entonces, cuando utilizamos estas técnicas, como son diseñadas, te mencionaba, el ultrasonido es una cánula Roma, así piensa haz de cuenta como en un lápiz, en la parte de la goma de borrar, tiene unos anillos, estos generan el ultrasonido y el ultrasonido lo que hace es va deshaciendo la grasa sin dañar a las arterias y las venas. Entonces nosotros podemos lograr una mayor extracción de grasa sin una pérdida sanguínea, y por eso ahora nosotros aquí hablamos de que podemos extraer 6 litros cuando antes que usábamos el Baser decíamos de 4.5 a 5. ¿Por qué? Porque esa relación que bien dices es lo más importante. O sea, nosotros no debemos seguir una liposucción porque yo ya le dije a la paciente, oye, pues es que yo te prometí extraer 6 litros y veo que por alguna razón está sangrando más, y decir, no, pues es que tengo que sacar los 6. No, es al revés. Ya llegamos a nuestro límite máximo de sangre que se puede perder y aunque no hayamos sacado los 6 litros, entonces nosotros tenemos que suspender. Esto con las tecnologías, con el Baser, por ejemplo, es mucho menos probable que te llegue a pasar. Estos datos, estos porcentajes, ¿se planean previo a la cirugía con el paciente? O sea, ¿el paciente es normal o debe de esperar, o el paciente debe de preguntar, oye, ¿cuántos litros me vas a sacar? Y la proporción sangre, todo eso, necesito tener algún donador en puerta, cosas así, tips de seguridad. ¿Es cosa que se debe de ver previo o es práctica estándar ahí con los cirujanos plásticos certificados a ciertas medidas y no exponerse? ¿Cómo lo determinan? Yo como paciente, o sea, que no llegue, que me digan, ay, sí, te voy a bajar 10 litros y vas a estar como claro, alguien muy delgado. Sí, mira, básicamente lo que nosotros, obviamente, como bien dices, un cirujano plástico certificado siempre va a tener la seguridad del paciente como principal meta. Entonces, llega alguien delgado como tú que me dice, oye, pues, quiero hacerme una lipo, a lo mejor marcarme el abdomen, el pecho, etcétera. Yo reviso la cantidad de grasa que tú tienes, ahí pellizcando hacemos palpamos y revisamos cuánta grasa tienes, y ya con la experiencia te digo, ¿sabes qué? Para poder lograr lo que tú quieres, marcación de pecho, abdomen, vamos a decir, quitar las llantitas, etcétera, pues te voy a quitar el 80% de esa grasa. Entonces el 80% de esa grasa a lo mejor en alguien delgado son 3 litros o 3.5 litros. Entonces yo hago el cálculo mental de que con 3 o 4 litros perderás unos 300 o 400 mililitros de grasa de sangre máximo. Entonces lo que tengo que hacer es pedirte un examen de sangre. Debes de tener una buena hemoglobina, normalmente arriba de 12 gramos de hemoglobina, y entonces con esos 12 gramos de hemoglobina, y yo pensando en la sangre que tú vas a perder, sacando los 4 litros, pues sé que vas a perder 300 mililitros y no hay problema. Entonces llega alguien con mucha más grasita que me dice, por ejemplo, la paciente que operé el día de ayer, ella estuvo en un proceso de pérdida de peso ya muy importante, sin embargo, todavía tiene una cantidad importante de grasa que ya no pudo perder con la técnica que se hizo. Entonces, en ella yo platiqué, ¿sabes qué? Yo voy a sacar hasta 6 litros. Entonces, tenemos que enfocarnos en qué áreas para que se vea, note mejor esos 6 litros. Y pues decidimos, en este caso, por ejemplo, el abdomen, la cintura, la espalda baja, un poco en los brazos, y ahí se fueron los 5.5 litros. En ella no llega a los 6, precisamente porque hacemos el cálculo, tenemos que tener una buena hemoglobina, y esos son más o menos en lo que nos basamos. Si alguien me llega, vamos a suponer tú, en tu caso, alguien que es muy poca grasa que tenemos que sacar. Ah, gracias. Pero, sí, la verdad. ¿Qué se toma? Sí, alguien llega así con esa poca grasa y me dice, oye, pero tengo 10 gramos de hemoglobina, aunque en realidad te voy a sacar muy poquito. Con tus 10 gramos y la pérdida ya te meto en una situación de peligro. Entonces, siempre el cirujano plástico va a tener que ver cuál es tu nivel de hemoglobina,
cuánta grasa puede sacar, pensando en cuánta pérdida de sangre, y no debe de pasar en eso. Hay colegas que sí se van a los 8 litros, a los 9 litros, pero como tú bien dices, planean de antemano, hacen una autotransfusión, o sea, sacan sangre del paciente, la depositan para después intentar hacer una autotransfusión. Esas son prácticas que son válidas, pero nosotros intentamos mejor no llegar a un extremo de tener que transfundir. Y otro grupo de cirujanos pensamos que llegamos al límite en esta cirugía, te recuperas y ya después de unos meses, si fuera necesario, pues ya haces mejor otro procedimiento. Entonces, ya depende de cada cirujano. Yo prefiero irme por el lado un poquito más conservador y ponte a pensar, 500 mililitros es básicamente lo que nosotros donamos. Cuando alguien dice, oye, necesito un donador de sangre, tú vas y donas sangre, pues te extraen aproximadamente 500 mililitros. Por eso es nuestra meta y sabemos que es una pérdida sanguínea que no te va a ocasionar ningún problema. Entonces, en eso es lo que nosotros nos basamos. Entonces, el límite aceptado, bueno... Común, sí, es lo más común. Lo más común serían 500 mililitros. Así es, y depende obviamente de tu peso. Alguien que pesa, se supone que son más o menos 70 mililitros pérdida por kilo. Entonces, alguien de 70 kilos, que es lo normal, entre 70 y 80, pues son más o menos 450, 500 mililitros. Obviamente, alguien muy pequeñito, por ejemplo, hay personas muy pequeñitas que a lo mejor pesan, aunque sean adultos, 40 kilos. Ellos, obviamente, nosotros tenemos que hacer el cálculo, 4 por 7, 280, 300 mililitros sería. Pero básicamente, pues un adulto normal, común, 99% de los pacientes que vienen a una liposucción, pues casi siempre tienen algo de grasa, por eso están acudiendo aquí. Normalmente, pues estamos todos entre los 60 y 80, 90 kilos y pues ese va a ser el límite. Muy difícil que nos salgamos de esa proporción. Fíjese que me salieron dos preguntas. Una nada que ver y otra como acervo cultural. Entre más grande o más alto esté la persona, ¿más sangre tienes? Sí, definitivamente. Más o menos, sí, tienes más. Yo que mido 6'3" y Paulina, por ejemplo, que mide como 5'4". O sea, no tenemos la misma cantidad de sangre en el cuerpo. No tienen la misma cantidad, pero obviamente como es poco, los mililitros van a hacer una diferencia a lo mejor de 200 o 300 mililitros, que para fines prácticos pues nosotros lo homogenizamos, pero sí hay un rango, o sea, definitivamente. Entonces, igual una persona que tiene sobrepesos masivos, pues toda esa cantidad de grasa que tienen se tiene que llenar con venas y arterias y entonces ellos tienen una gran cantidad de sangre ahí. Y eso es otro boleto, pero sí, definitivamente tiene mucho que ver. Entonces, ojo con eso. Otra de las cosas que quería preguntarle es acerca de la liposucción Beiser. En la práctica tradicional de cirugía de liposucción, cuando se extrae la grasa, en ocasiones como que se limpia, se centrifuga y no sé qué, y ¡pum!, te la vuelven a inyectar en las pompas o algo así. Cuando se usa por medio de este aparato Beiser, se le puede seguir, la grasa sigue siendo funcional para que se la injerten en otros lados o por lo mismo que la desintegra ya valió. Sí, mira, no se desintegra totalmente. Eso es una excelente pregunta. De hecho, nosotros en la universidad, cuando estaba en la universidad, hicimos un estudio y yo lo que quería ver realmente era ver si se destruía toda o no. Y al mismo tiempo empezaron a salir estudios. Ahora se sabe que no se destruye por completo la grasa. O sea, sí hay una parte licuada y otra parte que se preserva. Entonces, se acepta que la grasa que sale de una liposucción Beiser se puede utilizar. Sin embargo, eso yo te lo digo porque nosotros hemos estado haciendo muchos estudios sobre eso, parte de esa grasa que tú tienes está destruida. Entonces, durante un proceso de centrifugación, tú separas la parte que está viva de la parte que está muerta y entonces esa grasa que viva se puede utilizar, pero obviamente es menos que si no hubieras hecho el Beiser. Entonces, aquí ya tú tienes que empezar a decidir qué es lo más importante. Por ejemplo, ayer un paciente que vino a consultar, es muy delgado realmente y su problema es que quería pompas toda su vida, ha querido tener los glúteos un poquito más grandes, hace mucho ejercicio, pero no ha podido. Entonces, vamos a sacar más o menos 1 litro de grasa, entonces ahí sí yo necesito, por ejemplo, toda esa grasa, o sea, el 100% de esa grasa yo la necesito para poderla inyectar. Entonces, primero voy a sacar toda la grasa con la técnica convencional y después aplico el Beiser para lograr la contracción, pero ahí no pierdo nada. La paciente que te comentaba, la paciente que operé ayer, que ya tenemos más grasita, podemos utilizar el Beiser, sacarlo más rápido, un poquito menos de sangrado.
Sin embargo, yo ya sé que al centrifugar voy a perder un mayor porcentaje de grasa, pero sigue siendo lo suficiente para poder lograr llenar los pedacitos, los huequitos que ya tenía. Entonces, también nosotros podemos jugar con eso. Lo que yo sí creo que no se debe hacer es que así como sacas la grasa completamente sin centrifugarla y meterla, pues estás metiendo grasa muerta que evidentemente se va a reabsorber. Algo quedará, pero un mayor porcentaje se va a reabsorber, y por eso algunos pacientes dicen pues que no vi, o sea, tenía el volumen, me creció, luego se me empezó a deshacer o lo perdí todo, y puede ser una de las causas. ¿Y puedo tener un donador de grasa? Si tengo así una amiga, un amigo que está gordito, decirle, oye, vete que te saquen ahí la grasa y luego me la pones a mí en las pompis. ¿Se puede o no? No, desafortunadamente no existen los bancos de grasa. No, tiene que ser como la sangre. Bueno, no, ni como la sangre. La grasa es como los riñones, o sea, es como donar un riñón. O sea, tendrías que ser muy compatible, estar inmunosuprimido, o un gemelo idéntico, en teoría pudiera ser, pero no. Se rechazaría como cualquier otro órgano que se intentaría trasplantar. Ok, y aquí, por ejemplo, en base a todo lo que estoy diciendo, ¿quién sería un candidato idóneo para el tipo de liposucción Baser? ¿Alguien muy delgado? ¿Alguien muy obeso? ¿Quién es el candidato idóneo? ¿Quién la pide, pues? Sí, yo creo que yo ya lo uso en prácticamente en el 99% de mis pacientes. Mi forma de pensar es esta, te digo, antes del Baser, o sea, pues yo estuve muchos años haciendo la liposucción sin Baser, luego salió el Baser, ya lo empecé a utilizar, y tengo muchos años haciendo liposucción con Baser. Antes del Baser nosotros teníamos limitantes en que, oye, pues sabes qué, menos cantidad de grasa, la piel se va a colgar, áreas muy importantes, sobre todo para las mujeres, como los brazos, esta parte de la grasita de aquí, no podíamos sacar mucha grasa porque se colgaba la piel inmediatamente, y entonces las liposucciones tenían resultados más limitados y un poquito más conservadores. En cuanto llegó el Baser, yo ya puedo sacar tanto en pacientes delgados como en pacientes con un poquito más de grasa y más piel. Yo puedo ser un poco más agresivo, puedo sacar más grasa sin el miedo a que la piel se vaya a colgar. Y aún pacientes delgados, como te digo, este paciente que vi ayer, que aparentemente no tiene mucho, estamos planeando sacar 1 o 2 litros, pues evidentemente todo lo que se pueda contraer su piel va a ser una mejoría a futuro. Entonces yo en estos momentos, ya teniendo esa tecnología, pues yo no concibo volver a hacer una liposucción sin el Baser. Al contrario, yo creo que aquí la pregunta sería, bueno, ¿en quiénes sí pudieras hacer una liposucción sin Baser? Tendría que ser alguien sumamente, o sea, muy joven, sumamente delgado, en donde nada más vamos a hacer a lo mejor alguna definición abdominal muy pequeñito, sacar 400, 500 mililitros solo para definir, que sean atletas, que tengan la piel bien pegada. Esos quizás son los pacientes donde yo les diría, pues aquí el Baser realmente no tiene ninguna opción. En todos los demás, yo creo que ya hacer una lipo sin Baser pues ya es un poquito volver al pasado. Cuando la liposucción, yo tengo entendido que cuando hacen el procedimiento se queda tejido, en inglés se llama scar tissue, o sea... Tejido cicatrizal. Ok, tejido. Sí. Entonces, después del procedimiento, pues por adentro obviamente hubo un raspado. Correcto. Y quedó algún tipo de tejido cicatrizal, o sea, esto y lo otro. Así es. Uh-huh. ¿Con el equipo Baser también pasa eso? Sí, no, eso definitivamente sí pasa. Y también hay que decirlo, como se da más energía, el tejido cicatrizal es más intenso que cuando no lo hacíamos. Pero precisamente esa reacción que se hace es la que estimula más a los tejidos y logra que nosotros tengamos una mayor contracción. Okay. O sea, básicamente los pacientes me preguntan mucho sobre la fibrosis, a lo mejor es también parte de lo que me estás comentando. Y realmente la fibrosis es un proceso normal de la cicatrización. Se llama fibrosis porque produce fibrina. O sea, la terminación cis es generación de fibrina. Y así cuando nosotros nos cortamos, nos raspamos, se produce así como un pegamentito, eso es fibrina. Todo proceso tiene fibrosis, pero lo que los pacientes creen que es la fibrosis es cuando esa fibrosis ya te da una deformidad en la piel, donde se ve pegada, donde se ve algún surco, donde se ve mal. Eso no depende tanto del tejido, sino de qué tan superficial hiciste la liposucción, cómo estuvieron los masajes y todo el proceso posterior. Entonces, de eso depende más que vayas a tener una deformidad visible ocasionada por la fibrosis, pero en realidad todas las cirugías, todas las
liposucciones van a generar algo de fibrosis y el Baser produce un poquito más. Simplemente aquí ya por eso tienes que saber utilizar la técnica, tiene que ser homogénea, tienes que tener una buena compresión y entonces la piel se empieza a pegar así como si se estuviera, como el cuero, cuando está así se moja y se empieza a contraer. Eso es lo que nosotros intentamos hacer con esa técnica. También he escuchado por ahí que es bueno que después de una cirugía, ya cuando estás libre de dado de alta de alguna manera, te den masaje, algún tipo de masaje, así como para ir aplanando todo eso por dentro. ¿Es verdad o mito? No, definitivamente. Lo que pasa es que también, mira, a mí me pasó, al principio yo cuando recién salí, mandaba a mis pacientes con alguien que yo no conocía, me recomendaban, le decían, no, pues sí, vete a hacer los masajes, y me decían, me duele mucho, es bien doloroso, yo tampoco veía resultados, y luego de repente veía que a los que les hacía masaje y a los que no les hacía masaje, pues les iba más o menos igual. Entonces yo tenía la idea de que el masaje no funcionaba. Hasta que ya conocí a una persona, pues experta en masajes, que me dijo, doctor, usted tiene que ver la diferencia. Y entonces empezamos a probar y los mismos pacientes me decían, oye, no, pues es que es increíble, termino el masaje y me siento muchísimo mejor. Y de hecho los pacientes empiezan a pedir más y más de lo bien que se sienten. Entonces ahí entendí que en realidad sí son buenos. Yo te puedo decir que mis pacientes, ahora que tenemos ya gente que se dedica, que sabe hacer bien los masajes, especialistas en esto, los resultados son impresionantes. Tú ves un paciente de 2 semanas y parecen pacientes que de 4 semanas antes de hacer los masajes. Entonces, yo sí estoy convencido que funcionan, pero si el paciente, si se los hace después de la cirugía, a partir del segundo o tercer día ya se los pueden empezar a hacer y sienten que no mejoran o que están peor, es que precisamente no están recibiendo un buen masaje linfático. En cambio, tienen que sentir, acabando el masaje, yo me siento súper ligero, me siento súper bien, me desinflamé, de hecho dicen, no, ya me paro, no me duele, etcétera. Eso es la ventaja del masaje. Y a la semana, 10 días, tú vas a tener muy poquitos moretones, casi no inflamación y una aceleración a tu recuperación muy importante. Sin meternos con la otra liposucción, nada más hoy voy a ir a hacerme la liposucción Baser, porque pues es lo que estamos conociendo sobre este procedimiento aquí. Si yo voy a hacer eso, ¿necesito algún tipo de preparación previa si van a usar este tipo de aparato conmigo? ¿O los preoperatorios son iguales? ¿Es lo mismo, es diferente? ¿Qué se requiere? Básicamente es lo mismo, o sea, es la misma preparación y los mismos cuidados que nosotros tenemos cuando se va a hacer una liposucción convencional. Probablemente en pacientes fumadores, o sea, como vamos a dañar un poco más, o sea, vamos a liberar energía, es una especie de quemadura controlada, por decirlo de alguna manera, en la cara profunda de la piel. Definitivamente la piel tiene que estar en buenas condiciones. Entonces, pacientes con diabetes mal controlada, que tienen problemas para la circulación, pacientes que tengan problemas de vasculitis, que es una inflamación de la piel tipo lupus, etcétera, donde su piel se daña, o pacientes que son fumadores activos en donde su circulación a la piel no es la adecuada, pueden tener más riesgo de sufrir una quemadura por eso. Entonces, no lo contraindica, pero definitivamente tenemos que hacer una valoración, tenemos que ajustar los parámetros y si nosotros vemos que el paciente tiene mucho riesgo, pues definitivamente a lo mejor es una de las contraindicaciones para utilizar este tipo de tecnologías, porque sí necesitamos que la piel tenga buena circulación para poder recibir toda esa energía sin quemarse. Si yo tengo cicatrización queloide... No, eso no te afecta porque la cicatrización queloide va sobre la herida. O sea, sería el problema solamente donde hacemos las incisiones. La liposucción normal con y sin Baser pues hace incisiones más o menos de 1 centímetro en diversas áreas del cuerpo. Y entonces, donde hacemos la incisión, que normalmente son zonas escondidas, como pues, por ejemplo la parte baja del abdomen por el pubis, en las axilas, etcétera, esas heridas pudieran tener el riesgo de hacer una cicatriz queloide, pero el resto de la liposucción por dentro realmente no tiene ningún otro riesgo incrementado. Aquí tendríamos que valorar muy bien con los pacientes y a lo mejor tenemos que dar tratamiento para las incisiones para que no se vayan a hacer queloides. ¿El procedimiento es más tardado o es el mismo tiempo? No, es un poco más tardado, pero realmente no aplica algo significativo. Básicamente, entre hacer una liposucción de cuerpo completo, por ejemplo, para un hombre, que nos tardamos aproximadamente unos 3 horas, sin Baser lo haríamos como en 2 horas y media, 2 horas 45, y con Baser más o menos 3 horas, o sea, más o menos unos 15 minutos más. Entonces, realmente no implica un impacto así grande que nos vayamos a tardar 1 o 2 horas. Básicamente son 15 a 20 minutos de Baser en todo el cuerpo. ¿Y es más costosa o es igual? No, definitivamente sí, estás agregando un aparato más.
es un poquito más costosa, o sea, se tiene que valorar cuánto es el costo del aparato. Yo tengo el equipo, por ejemplo, entonces ya nosotros simplemente pues, metemos el costo del aparato en el costo del quirófano. Gente que no lo tiene, por ejemplo, pues lo renta a otras compañías y entonces pues les cobran el costo de ese aparato. Pero pues te digo, definitivamente yo ya, la verdad es que yo ya no consigo hacer una liposucción sin algún tipo de estas tecnologías. ¿Dónde se tienen que realizar? ¿En quirófano o los tienen que hacer en el hospital o los pueden hacer así en el consultorio del doctor? No, esto es una liposucción, qué bueno que lo dices, esto es una cirugía que se tiene que hacer forzosamente en quirófano, así sea. Por ejemplo, la liposucción más pequeña que nosotros hacemos es una liposucción de brazos, donde nos tardamos aproximadamente unos 20, 25 minutos, pero tenemos que estar introduciendo líquido que tiene adrenalina para que no sangre, hacemos incisión, ponemos anestesia local. Entonces, todas esas situaciones pues pueden ocasionar problemas del corazón, arritmias, si se absorbe la adrenalina o la anestesia local, y entonces definitivamente tiene que estar un anestesiólogo, tiene que estar viendo el monitor y ellos tienen que estar al pendiente porque puede pasar que se absorba un poquito la anestesia local o la adrenalina y eso afecta el corazón, hace algunos tipos de cambios en el ritmo. Entonces los anestesiólogos inmediatamente, o sea, no es peligro cuando hay un anestesiólogo, simplemente ponen los medicamentos, se normaliza y nosotros seguimos operando. Imagínate eso en un consultorio, no tienes un especialista, no tienes medicamentos, no tienes un monitor. Entonces, definitivamente ningún tipo de liposucción debe hacerse en un consultorio. Y qué bueno que lo preguntas. Eso es un riesgo muy importante y nadie debe someterse a eso. Sí, también cualquier emergencia, banco de sangre y todo, pues tener todo el backup de un hospital. O sea... Mira, yo creo que no debe haber más. O sea, yo he visto en quirófano, yo he visto arritmias con 1 mililitro de anestesia local. O sea, porque tú puedes inyectar justo en una venita que no te das cuenta, está abajo de la piel, tú inyectas como para quitar un lunar o algo, inyectas 1 mililitro de anestesia local en la vena y se ve en el monitor que empiezan arritmias. O sea, la verdad es que yo creo que procedimientos en consultorio deben ser, para mí mis reglas es eso, 1 o 2 mililitros de anestesia local. Si necesitas más, ya tienes que irte mejor a un quirófano en forma. Eso sí, no, ¿para qué meterse en riesgos? Algunos doctores manejan el concepto de la mini lipo. Para los que nos están viendo, estoy haciendo, entre comillas, ay, aquí te la hago en el consultorio, o vente al Starbucks y aquí te hago la mini lipo. Sí. Mito, ¿no? O sea, no existe semejante cosa, ¿o sí? No, mira, ningún cirujano plástico certificado lo va a hacer. Entonces, básicamente la gente que dice esto, no necesitas un hospital, te lo puedo hacer aquí en consultorio, te vamos a sacar nada más 100 mililitros. Normalmente es gente que no puede entrar a un hospital porque no tiene los papeles y el entrenamiento. Entonces son red flags ahí, banderitas, luces rojas para decirte, ¿sabes qué? Si no quiere que vaya a un hospital, probablemente es porque no puede entrar. Entonces probablemente no sea un cirujano plástico. La verdad es que no sé si existe alguno, pero todos los cirujanos que yo conozco, alguna vez hemos platicado de eso y nadie haría una liposucción, así sea de la papada o una cosita así, en un consultorio porque sabemos los riesgos que puede haber y definitivamente todos iremos a una sedación. Es mejor estar en un quirófano, te sedas, estás un especialista que es el anestesiólogo, tú se te seda un poquito, no tienes ningún problema, acaba la cirugía y en 2 horas ya te vas, pero ya estuviste en un lugar con todas las condiciones y jamás un consultorio va a ser ese lugar para hacer cualquier tipo de liposucción, por mínima que parezca. Otro término en lo que estuve investigando que me salía mucho es Pacer 360. ¿Qué es eso? Mira, lo que pasa es que hay cirujanos, colegas que pues hacen las liposucciones solo en ciertas áreas. Entonces, en realidad, lo que se está intentando decir cuando tú dices 360 es que vas a hacer la liposucción alrededor. Yo, en realidad, pienso que eso ya es un poquito redundante porque yo no haría una liposucción solo de la parte anterior del abdomen, por ejemplo. O sea, si tú nada más haces solo el abdomen y te detienes en la línea de la axila, pues se va a notar el bordecito donde hiciste la lipo y donde está la grasa. Esto ya depende del paciente. Habrá pacientes, o sea, sí he tenido algunos pacientes, como te digo, que son sumamente atléticos y que hoy dicen, oye, nada más es la donita que tengo aquí alrededor del ombligo que no le he podido bajar aunque esté ya en dietas súper estrictas, pues a lo mejor te haré una liposucción pequeña.
Pero el paciente normal, pues tú tienes que ver, dices, oye, pues necesito bajar el abdomen, aquí las llantitas de los lados, entonces lo volteas, pues cómo se ve la espalda, necesito definir los músculos de aquí, irme a la espalda baja, entonces haces los 360 grados. Yo lo veo como una escultura. Entonces, tú no harías una escultura solamente de frente, a menos que fuera una pintura. Tienes que hacerla 360. Por eso muchos hacen el énfasis del lipo 360, lipo Beiser 360. Y eso significa, te voy a hacer una liposucción 360 grados, o sea, todo tu cuerpo. Y aparte vamos a usar Beiser. Eso es lo que significaría un lipo Beiser 360. O sea, liposucción más Beiser y va a ser 360 grados, que casi siempre lo hacemos así. ¿Hay algún riesgo adicional al utilizar el Beiser que sea diferente al método tradicional? Solo el riesgo de quemaduras. Aquí es importante, hay una curva de aprendizaje y definitivamente la energía que se libera con el Beiser es muchísimo menor a la que se libera con otras tecnologías como el láser, por ejemplo. Entonces, con el Beiser realmente se alcanzan temperaturas muy bajas y es muy difícil quemar. Si es alguien que no tiene experiencia en el uso del Beiser, usas demasiada energía porque se regula, de cuenta así como si fuera un cautín o como el clima del carro, o sea, menos potencia a más potencia. Si das demasiada potencia, la piel es muy delgada, la das por demasiado tiempo y el paciente fuma, es diabético, etcétera, pues el riesgo de quemaduras es el riesgo extra que no se tendría con la convencional. Ese es el primero. ¿Y cómo se reduce ese riesgo? Pues con alguien evidentemente que tenga experiencia, que lo haga muy seguido. Cuando son fumadores y ya tengan esas situaciones que ya comenté previamente, pues hablarlo con el médico, seguramente se le va a decir que se va a tener que hacer menos potencia, no se va a poder ser tan agresivo para evitar una quemadura y básicamente con eso se elimina ese riesgo. El segundo es que como toda esa energía produce calor, el cuerpo empieza a producir mucho más líquido después de la cirugía que cuando no se utilizaba. Entonces, aquí normalmente por eso los drenajes son importantes. Yo prefiero dejar algún tipo de unas mangueritas que también se llaman drenajes, o sea que son mangueritas que se ponen para estar sacando todo ese líquido durante 7 a 10 días aproximadamente, porque sí, definitivamente se produce mucho más líquido y si uno no lo puede sacar, se forman colecciones de suero debajo de la piel que se llaman seromas, que son como bolsitas de agua que tendría después que estarse drenando. Entonces, esto sí, básicamente ya desde que yo utilizo Beiser, empezamos a utilizar drenajes. Por eso algunos dicen, oye, es que hay cirujanos que no ponen drenajes y otros que sí ponen drenajes, que son esas mangueritas. Pues básicamente la utilización de energía nos obliga a utilizar este tipo de instrumentos. Y creo que son las dos, de esto es lo que yo te diría. ¿En cuánto tiempo? Porque menciona mucho de que la piel se pega esto y lo otro. ¿En cuánto tiempo ya veo, sí me hicieron Beiser? O sea... Sí, mira, básicamente después de los primeros 2 meses son similares en los dos tipos de cirugía. Como el proceso de contracción de la piel o de retracción de la piel es un proceso de cicatrización, va a empezar a notarse a partir del 3er mes. Al 3er mes ya tú notas una diferencia y esa diferencia va a ser mayor conforme pasen los meses. Entonces ya cuando pasan los 9 meses a 12 meses, tú ves unos resultados, pero completamente superiores que la liposucción convencional. Primeros 2 meses a 3 meses te digo es mínimo, pero ahí viene una divergencia de ya el otro paciente se queda así o la piel empieza a colgar como cuando pierdes peso y en cambio el paciente de Beiser empieza a pegarse más, lo veo a los 3 meses se ve bien, a los 6 meses se ve mejor, a los 9 meses se ve mejor y a los 12 es cuando tú dices ya vimos cuál es la contracción que se tiene y ahí es cuando tú notas realmente la diferencia entre los 9 y 12 meses. Supongo, y esto estoy igual, y no sé si esto sea una tontería lo que voy a decir, pero por ejemplo, cuando te utilizan el método Beiser o el aparato Beiser, debe de haber menos probabilidad de que engorden esa área, ¿no? Porque ahí sí mataron todas las células de grasa. Sí, no, mira, yo creo que ahí sí creo que puede ser similar, porque a final de cuentas lo que hacemos con el Beiser es destruirlas, pero se quedan licuadas adentro, es como si estuvieras batiendo, imagínate. Pero ahí están adentro, muertas, pero adentro. A final de cuentas tenemos que meter una cánula y aspirar toda esa grasa. El chiste es que va a ser un poquito más efectivo en sacar esa grasa y más fácil. Pero sin embargo, la grasa que tú dejas viva, ahí pegada, va a ser la misma con cualquiera de las dos. O sea, tú puedes seguir haciendo con la convencional y eso sí, definitivamente, tú puedes quitar el 90% de la grasa tanto con Beiser como sin Beiser.
Claro, con Baser va a ser más rápido, menos sangrado, con el otro te tardarás más y tendrás más sangrado, pero a fin de cuentas tú puedes quitar el 90 y ya la capita de grasa, que muchos cirujanos dicen que lo importante no es lo que sacas, sino lo que dejas, ya la capita de grasa que tú tienes ya final, esa es la que puede engordar o no, independientemente de la tecnología. El sacar toda esta grasa y así hacerte la liposucción, ¿ofrece algún beneficio de salud o es meramente estético? Mira, sí ayuda. Yo creo que estos son temas muy importantes. Qué bueno que me lo preguntas. La liposucción no es un procedimiento solo para bajar de peso, porque realmente los pacientes que tienen sobrepeso y que tienen mucha grasita, pues tienen 20, 10, 15 o 20 kilos de peso por arriba de lo que necesitan. Y nosotros podemos sacar alrededor de 6 litros en una ocasión. Y acuérdate que las grasas pesan menos que el agua. Entonces, esos 6 litros realmente se van a ver reflejados en peso como unos 2 o 3 kilos cuando mucho. Entonces, realmente no es para bajar de peso. Lo que hacemos es moldear y realmente la diferencia, porque otros dicen también, bueno, o sea, pues me pongo a hacer ejercicio y es lo mismo, ¿no? O sea, no me meto a quirófano y es lo mismo que hacerme una liposucción. Aquí la liposucción tiene la ventaja sobre hacer ejercicio o hacer dieta en que todos nosotros tenemos unos depósitos de grasa que ya están definidos por nuestro género, si somos hombres o mujeres, o están definidos genéticamente. Por ejemplo, los hombres típicamente acumulamos grasa alrededor del pecho, en el pecho y en la parte de la axila y en las llantitas, ahí las jaboneras arriba de la cintura. Las mujeres lo desarrollan aquí en la parte alta del brazo y en las caderas y en la parte alrededor del ombligo. Entonces, si se ponen a hacer dieta y ejercicio, pueden quemar el 80% o disminuir el 80% de la grasa de su cuerpo y van a seguir teniendo esos depósitos ahí porque es mucha grasa la que se encuentra ahí. Para que estos pacientes ya se vean como los atletas que vemos de fitness, etcétera, prácticamente tienen que estar quemando el 95% de su grasa, quedarse con un 10% de grasa corporal, que prácticamente solo lo logran atletas de alto rendimiento y durante una etapa de concurso. Ellos mismos lo dicen. Entonces, lo que nosotros logramos con la liposucción es ir a quitar esos depósitos. Yo le puedo decir a alguien, ¿sabes qué? Pues en los hombres te quito la grasita que está de tu pezón hacia afuera, o sea, en la parte lateral, en la parte baja del pecho y en las llantitas, y entonces tú ya no vas a volver a tener mucha grasa ahí. Puedes obviamente seguir acumulando grasa, pero ya no vas a acumularla en ese punto. Entonces haces ejercicio y esas áreas van a estar bien definidas. Las mujeres igual, te quito la grasita de los brazos de allí, te quito la grasa de parte de la cadera en la cintura y entonces tú ya, aunque subas 2 o 3 kilos, no se va a notar inmediatamente ahí. Entonces es como selectivamente con la liposucción nosotros podemos cambiar la forma del cuerpo y aunque el paciente suba o baje de peso ya no tiene esos depósitos. Entonces esa es la gran ventaja de la liposucción contra hacer dieta o ejercicio. Ok, excelente, doctor. ¿Algo que le gustaría agregar? Claro, mira, muchas personas me comentan o tienen la idea de que el Baser hace definición. Entonces dicen, oye, si yo me quiero hacer una definición, un six-pack o una lipo HD, que así se llama, que es liposucción de alta definición, me quiero definir muscularmente, entonces necesito Baser. No necesariamente. La liposucción, lo que hacemos nosotros con la cánula es, hacer cuenta, la escultura. Con eso nosotros formamos, pero el Baser es importante para que la piel se adhiera y se vea mejor. Pero también es cierto que no es indispensable utilizar el Baser para hacer una alta definición, aunque mejora muchísimo los resultados. Y por último, ¿cómo lo encuentra? Lo mando de su celular personal. Si visitas la ciudad de Monterrey y necesitas hospedaje, transportación o guía de actividades, visita nuestra página web en la sección de servicios, donde encontrarás las mejores opciones que la ciudad de Monterrey tiene para ti. Visita el link en la descripción. Y por último, ¿cómo lo encuentra? Lo mando de su celular personal. Claro, no, en nuestras redes sociales estamos en Nubody, Nubody, nubody.com.mx. Sigan nuestras redes sociales, ahí aparecen todas y con todo gusto ahí nosotros les podemos dar toda la información. Después de mi plática con el Dr. Gabriel, puedo concluir que la nueva tecnología de liposucción Baser es una herramienta que puede ofrecer al paciente un resultado más estético y menor tiempo de recuperación. Y recuerda que la liposucción solo se debe realizar en un hospital con supervisión de un anestesiólogo y todo el personal calificado que se requiere para monitorear y supervisar el procedimiento.
Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.